Em, como estuvieron viendo, el planteo del espacio tuvo que ver con la idea de un tránsito hacia lo que es lo que termina siendo como producto esta presentación final. Un tránsito que es ir teniendo distintas experiencias, eh, partiendo en principio de una pregunta que es cuál sería el rol de la salud mental en situaciones de crisis, de emergencias, y desde una perspectiva general, no solo pensando en este momento, y para eso una perspectiva interesante es armar lo que denominamos, digamos, copiando a Foucault en realidad, una arqueología de, de estas respuestas de salud mental hacia situaciones críticas que afectan al sistema de salud, y que el sistema de salud se ve necesitado de responder a la población, ¿sí? De ahí específicamente partimos a ubicar, ya focalizándonos en lo que es la crisis sanitaria con la que nos enfrentamos a partir de marzo del 2020, que seguimos teniendo embates y que obviamente que replantean todas las prácticas tal cual las veníamos sosteniendo hasta el momento. Una pandemia que claramente produjo impactos en la salud mental, tanto de la población como de los profesionales. Para pensar cuestiones de la población, digamos, obviamente que si nuestra mirada está orientada en plantear los determinantes sociales de los procesos de salud y enfermedad, digamos, el foco de un sistema integral, un sistema equitativo, son las poblaciones vulnerables, son los grupos vulnerables que están como más desabastecidos o más desprotegidos frente a estos impactos feroces que en este caso ha producido la pandemia en la gente. Y entre esas poblaciones vulnerables también ubicamos a los profesionales de la salud, más allá de solo nosotros como profesionales de la salud mental. Por eso también en ese recorrido nos abastecimos de hitos, ¿sí? que marcan el camino, que son las recomendaciones. Recomendaciones que están hechas muchas veces detrás de un escritorio y que no siempre responden a la realidad. Por eso la idea de este recorrido es una y otra vez volver sobre las realidades que atraviesan cada una de las sedes de residencia. Y finalmente, digamos, obviamente atravesando también cuáles son las estrategias o las herramientas posibles para cuidar nuestra salud, que es nuestra salud como profesionales de la salud, que es esa cuestión que tiene que ver con el cuidado de los cuidadores. Nos enfrentamos a un montón de dilemas que planteaban la respuesta que dio el sistema de salud a la pandemia. Dilemas que en realidad, digamos, pueden transformarse, como en alguno de los trabajos plantearon, dilemas que pueden transformarse en problemas. O sea que podemos problematizarlos y a partir de ello intentar buscar respuestas posibles. Esa es la idea del recorrido, y la idea del recorrido es que no acaba acá, digamos que esta mirada que ustedes han realizado en cada uno de los trabajos y de la reflexión sobre sus propias sedes y cómo han
han estado presentes en esta respuesta del sistema de salud. Nos parece que este momento de socializar las experiencias, socializar las distintas intervenciones que se han tenido, avanzan a volver a eso inicial que les dije, a tratar de construir entre todos, quizás esto es un poco utópico, pero bueno, es a tratar de construir entre todos un sistema de salud que sea equitativo, que sea integral, que no sufra otra crisis y otra especie de pandemia, que es la fragmentación del sistema, donde cada uno hace lo que puede, lo que quiere, lo que le sale. Entonces, bueno, esta es la idea de este encuentro. Así que, bueno, arrancaremos con las distintas presentaciones. Lo haremos seguramente aleatoriamente, por ejemplo, por el alfabeto, podría ser. O si alguien tiene así como muchas ganas de presentarlo primero, también puede hacerlo. Si no, arrancaríamos, ¿no?, por el alvear. Para que nos cuenten su experiencia. Sí, vamos charlando. Entiendo que si pueden tener una presentación, o vamos charlando sobre el recorrido que fueron haciendo, tocando algunos de los puntos relevantes que fue comentando Vero recién. Sí, si quieren, arrancamos nosotros. No sé si la gente del Pirovano, justo vi que recién estaban como entusiasmados. Nosotros nos íbamos a proponer a empezar, pero si quieren ir alfabéticamente no hay problema. Bueno, si quieren mostramos nosotros hicimos una especie de flyer un poco como para organizar las reflexiones, y si quieren se las podemos compartir, así que si me dan la posibilidad de compartirlas. Estás habilitado. ¿Se ve ahí? Vamos a poner esta. Y vuelvo ahí. Ahí está. Perdón, ¿se está viendo mi WhatsApp? No, se está viendo Residencia, Salud Mental y COVID-19. Ah, perfecto, se está viendo el flyer entonces. Sí. Listo. Bueno, un poco nuestra experiencia en el hospital en este contexto y también con el trabajo, digamos, para nosotros fue nueva de entrada, o sea, no sabíamos de qué se trataba una residencia por fuera de este contexto, así que no tuvimos esa posibilidad de comparar, pero sí empezamos a ver como patrones recurrentes, por ejemplo, en nuestra experiencia cotidiana, por guardia, por ejemplo, muchos pacientes que tenían tratamientos ambulatorios se les empezaron a cerrar los espacios, pacientes que venían con patología, digamos, de inicio o complicaciones de cuadro de base, que tenían un criterio claro para hacer un tratamiento ambulatorio, lo mismo, dificultades por todos lados para conseguir un turno, y vimos que eso también hacía a lo que es como una respuesta institucional en lo que nosotros vimos que era no una patología o un desorden o la angustia que tiene una persona en un momento puntual, sino a nivel poblacional, y tomando un poco esto que se comentaba sobre Foucault, como pensar estas cuestiones de salud pública en el sentido de que tiene que haber como una respuesta para poder alojarlas. Y nosotros ubicamos que las respuestas estaban un poco en lo que vimos mientras íbamos haciendo trabajo. De un lado, por la parte institucional, o sea, una cosa que a nosotros en parte nos excedía. Por otro lado, también la respuesta institucional para con los pacientes y para con los propios profesionales, porque también nos pusimos a preguntarnos sobre, digamos, el cuidado del recurso humano, porque nos tocó a nosotros momentos donde teníamos que estar con pacientes o pacientes graves, porque de repente estamos en una situación como de hospital público, de salud pública, donde las carencias pacientes son por muchos frentes, entonces eso nos daba a pensar de qué manera la propia salud mental de uno, digamos, la propia estabilidad de uno, hace en esta labor, no solo con el paciente uno a uno, sino también en consideración como de
en estos términos más globales. Y después, ¿qué otras reflexiones? Bueno, sí, o sea, como nos quedó muy claro que para poder responder a la situación se necesitaba un compromiso ético, porque sostenerlo desde un lugar de por ahí cumplir horarios y responsabilidades y demás, que están muy bien y que también son necesarias, como hay un punto en donde ese plus de acción que uno tiene que tener viene dado por un compromiso con la salud y con el otro. Así que, bueno, un poco esas fueron las reflexiones, tampoco la idea no es explayarnos tanto, sino que puedan participar todos. Y sí vimos por ahí como una pequeña crítica así más de costado, eh, la cuestión de la reserva institucional. ¿Y en qué sentido? Cuando hablamos, por ejemplo, en el Alzheimer, de lo que tiene que ver con la reserva cognitiva, es decir, hay como una especie de buffer de cierta cantidad vamos a decir, de estrés, de desorden, que se puede como alojar antes de que aparezcan los síntomas. Y acá un poco nosotros ubicamos eso también, digamos, porque es verdad que no es lo mismo la organización que tiene un sistema privado, por ejemplo, que un sistema público. Entonces nosotros pensamos que en ese sentido el sistema público estaría bueno que de repente funcionase con un poquitito más de dinámica, de manera tal de poder tener esto, ¿no? Como reserva institucional, que no llegue una pandemia y que de repente se desorganiza todo y que los pacientes están peores y que no consiguen tratamiento, sino que, bueno, ya tener alguna planificación o alguna cuestión así para poder alojar todas las demandas. Así que bueno, nada, un poco esa fue la puesta en común, no sé, colegas de la Ligar, si me olvido de alguna cosa, pero bueno, Perdón, eso más hago que un nada. comentario respecto a lo que estás diciendo. Me parece interesante porque bastante a menudo hablamos acerca de cómo la pandemia en realidad lo que hizo fue como poner en evidencia ciertas dificultades crónicas que acarrean los sistemas. Me quedo pensando también que ustedes al ingreso del año particularmente se puso en evidencia como a veces la característica informal de la entrada de los residentes al sistema, y este año de hecho hubo problemas con eso, fue retrasada el ingreso. Es interesante, a mí me parece novedoso el término este de la reserva institucional. Yo quería también nombrar algo en si a alguien también se le ocurre, puede ir aprovechando y después vamos charlando con las distintas presentaciones. A mí me parecen dos cosas muy, muy importantes de la reflexión que hacen nuestros y nuestras compañeras. Por un lado, una marca que esperemos que nos sirva a todos para lo que sigue, para efectivamente ser profesionales de salud enmarcados en una ética, digamos, acorde, que es que la pandemia nos enfrentó a una especie de democratización de la crisis, ¿no? Y nos puso en el mismo lugar pacientes, profesionales, y me parece que eso es importante para poder, seguramente cuando ustedes hagan las rotaciones en el primer nivel de atención, algo de esto recuperen, porque nos pone más cerca del otro. Y creo que eso fue una de las cosas importante es esta democratización. Democratización que no quiere decir igualdad, ¿sí? Porque se supone que nosotros deberíamos tener más recursos, o por lo menos algunos recursos diferentes, para poder aportar a que todos en esa paridad podamos responder y armar una red de apoyo. Por eso, la segunda parte de lo que yo quería remarcar es la reflexión crítica respecto de las intervenciones del sistema público, donde más allá de la existencia de población vulnerable, digamos, el sistema mismo generó otra población vulnerable, que son aquellos que sí o sí requieren al sistema de salud más allá del COVID, ¿sí? No es lo único que existe el COVID. Nada, quería remarcar estas cuestiones en esta charla que queremos armar entre todos y todas.
Bueno, dejo de compartir, cedemos el espacio. Ok, Mariano, muy buena la presentación. Sí, una cuestión que entiendo que no hablamos hasta ahora. Creo que estamos presentes desde 8 sedes, entonces también vamos a ir midiendo el tiempo, como para que todos podamos tener un tiempo de intercambio. Más o menos 10 minutos creo que sería adecuado. No sé si quieren agregar algo más desde la sede. Luego, por supuesto, que pueden también intervenir mientras estemos en diálogo también desde otras sedes con la trayectoria que ellos tengan. Sí, no, celebrar un poco estas instancias y también remarcar esto, ¿no? Que sirva como pauta de memoria y pauta de aprendizaje, también hace como a la flexibilidad de acción ante estas situaciones. Sí, bueno, nada, esa reflexión. Gracias por escuchar. Gracias a ustedes. Continuamos con el pirobano Pirobano Centro 1 quería empezar. Sí, que seguramente va a aportar alguna otra mirada desde un hospital general, ¿no? Bueno, nosotros también habíamos preparado una pequeña cortita presentación, porque pensamos que vamos a estar grabando con el micrófono, así que por si se escucha medio mal, para que sea visual, ahí voy a compartir. ¿Ahí se ve? ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, genial. Bueno, nosotros armamos la presentación principalmente en función un poco de los dispositivos y de las intervenciones que se fueron realizando desde el hospital para lidiar con la problemática que ya fueron ubicando. En principio, lo primero que encontramos cuando nos pusimos a averiguar cuando fuimos avanzando con el trabajo, fue este comité de crisis que seguramente, bueno, también lo mencionó recién Mariano, que me imagino que habrá sido más a nivel macro también de la estructura, que fue creado para abordar los efectos de la pandemia por COVID, y acá en el hospital, por lo menos, en el pirobano, se compone por una junta médica, integrada por los servicios de clínica médica, medicina preventiva e infectología, quienes se reúnen mensualmente para debatir sobre la problemática epidemiológica actual. Este comité realiza reuniones de equipo con el personal del hospital, durante las cuales se instruye a estos últimos sobre los protocolos y sobre actualizaciones que postula el Ministerio de Salud en pos de transmitir medidas de cuidado que protejan la salud de los profesionales. Una de las primeras cosas con las que nos encontramos cuando entramos fue que obviamente la situación epidemiológica ameritaba incorporar un montón de protocolos, de usar un montón de elementos. Mismo uno que estuvo encerrado todo el año, había que entrar a un hospital y la verdad es que no sé cómo le habrá afectado al resto, pero al principio nos daba un poco de miedo. Entonces se fomentó mucho todo lo que tenía que ver con el cuidado de nosotros, ¿no? Y nos enseñaron en primera instancia cómo protegernos para justamente evitar contagios y cuidar nuestra salud, como esta cuestión de que es muy importante el cuidado del personal de salud para poder dar respuesta también a las necesidades de los demás. Bien. Específicamente desde el servicio de acá de salud mental, las medidas implementadas a raíz de la pandemia fueron, un poco esto que comentaba mi compañera, la realización de cursos acerca del COVID y también la correcta utilización del EPP, principalmente también para los momentos cuando participamos en las rotaciones de guardia y de interconsulta. Al ser un hospital general, muchas veces se nos llama de guardia para ir a las salas de clínica médica o de traumatología, en donde hasta hace muy poquito era todo el EPP para hacer una única consulta. La utilización de los insumos necesarios para esta protección y para la protección de los pacientes, como los camisolines, barbijos quirúrgicos, botas, copias, N95, demás. El triage en la entrada del servicio. Nosotros acá en el pirobano, la particularidad que tiene el servicio es que tiene un acceso independiente desde la calle. Se accede directamente al servicio de salud mental sin tener que ingresar al hospital en sí. Entonces, si bien había un triage en la puerta del hospital, al principio hubo que implementar desde el servicio mismo un triage propio, porque si no los pacientes accedían directo de la calle. Y eso también implica incorporar otras funciones que capaz no son estrictamente clínicas, digamos, o
Digo, por ahí nos encontrábamos nosotros turnándonos para tomar la fiebre, ver quién entraba, controlar y demás, pero bueno, justamente el contexto afecta también el modo en el cual trabajamos, ¿no? Y bueno, y por último también la realización de hisopados a pacientes de la sala, que esto obviamente es una tarea de la cual se fueron ocupando los médicos residentes, por los pacientes internados dentro de la sala para no tener que llevarlos a la UFU y exponerlos también a estar en contacto con otros pacientes posiblemente positivos y demás. Es una tarea de la cual se empezó a encargar a cada residencia misma. Y acá decidimos incorporar un poco qué dispositivos se originaron o se pensaron a raíz de esto. Mencionamos acá los 4 que consideramos principales, que es por ejemplo la sala Sarib, que es una sala de rehabilitación, que incluye un montón de disciplinas, hay médicos, enfermeros, kinesiólogos y demás, y estaba pensado originalmente para, bueno, justamente el tratamiento de las consecuencias de cualquier esfera después de una internación prolongada por COVID. Esa es como la principal novedad, pero bueno, también estaba este programa que se llama Cuidando a los que Cuidan, que mencionamos, que se encarga, sí, que es el servicio de salud mental, que justamente, bueno, acompañar a los profesionales que estén también en las mismas condiciones que nosotros, afectados por los efectos de pandemia. Hemos hecho publicidad en Instagram y en redes sociales también para que se difunda. Y por último, bueno, mencionar también la línea telefónica de salud mental Responde, como para empezar a gestionar por ahí formas de admisión o demás, que bueno, creo que somos uno de los pocos hospitales que no cortaron las admisiones durante el momento de pandemia. Y por último mencionar, bueno, hay una línea que... Es un dispositivo de atención que, digamos, en el hospital, dentro de las salas donde hay pacientes internados por COVID, siempre se trabaja junto con los familiares. Si se detecta que los familiares están por ahí un poco sobrecargados por la situación, se los acompaña de forma remota, vía telefónica, y si se llega a evaluar que ameritan un tratamiento por salud mental, enseguida se gestiona con el servicio una entrevista de admisión. Si bien el único dispositivo que es propio de salud mental es Cuidando a los que Cuidan, que además de, digamos, brindar por ahí recursos a través de las redes sociales para gestionar las emociones, para, bueno, un poco también psicoeducar acerca de los efectos que produce la pandemia en términos de ansiedad, depresión, burnout, etc. También es un canal de comunicación para que los profesionales de la salud puedan acercarse y, en caso de ser necesario, tengan la vía facilitada para conseguir tratamiento. O sea, también se priorizó el cuidado del personal de salud que requería tratamiento por salud mental. Y están todos muy articulados entre sí. Tienen una vía muy, muy facilitada para acceder al servicio de salud mental. Bueno, por último, ubicar un poco las principales dificultades que tuvimos como profesionales de la salud en este momento. Por un lado, por lo menos con dificultades con las cuales nos encontramos nosotras en primera persona, ¿no? Por un lado, el tema de los adultos mayores, particularmente en internaciones prolongadas, nos damos cuenta, sobre todo en videoconsultas y por guardia, cuando teníamos contacto con pacientes tanto de la sala de salud mental como pacientes de otras salas internados, que en muchos casos los adultos mayores no manejaban ni el Google Meet, ni el Facebook, ni el Zoom, las tecnologías que fueron necesarias, sobre todo al comienzo, en los primeros meses, para poderse mantener en contacto con su familia y con sus allegados. Entonces fue un poco, que parece algo bastante sencillo, ¿no? Porque algo tan simple como gestionar una videollamada, pero resultó fundamental en ese momento para poder resolver algo de esto. Y en segundo lugar, el tema de la suspensión de las visitas, que acá dentro de la sala de salud mental, por el aumento del aislamiento social de nuestros pacientes, recalcando que en muchas oportunidades las internaciones de salud mental tienen una carrera en un tiempo prolongado. En general acá, al ser un hospital de agudos, suelen ser más o menos internaciones de 3, 4 o 5 meses, en general, ¿no? Obviamente en términos generales, pero bueno, cuando comenzó la pandemia se cancelaron por completo las visitas, aumentando el aislamiento de los pacientes. De a poquito comenzó a armar un protocolo para poder volverlas a instalar. Al principio era mediante videollamada, bueno, igual como mencioné recién con los adultos mayores, pero de a poco después se fue gestionando para los pacientes que quizás vienen el caso a caso, evaluando quiénes realmente lo necesitaban, digamos,
más. Sí, y además que, bueno, también esto tuvo que ver con, bueno, la disponibilidad que tenemos dentro del servicio por un lugar abierto, que permitía determinada circulación, que quizás, bueno, no está disponible siempre, y bueno, pudimos, por suerte, restablecerlo de a poquito. Así que, bueno, un poco de eso. Contarles lo que habíamos armado para el trabajo que presentamos escrito en esta presentación. Buenísima la presentación, muchas gracias. Gracias. Gracias por la presentación y por todo el esfuerzo que estuvieron haciendo. En realidad esto es para todos y todas, ¿no? A mí, yo quisiera remarcar dos cosas. Una es lo que viene, vieron como el programa ese de fútbol, lo que viene, lo que viene, lo que viene, que es la sala post-COVID. Me parece que ahí quizás, después seguramente hablaremos con los otros hospitales generales, pero seguramente la experiencia que han tenido las vamos a poder transmitir y socializar con el resto de las sedes. Y la otra cuestión que a mí me quedó picando es el tema de esta cuestión que se nos complicó a todos y que a lo mejor habría que empezar a reflexionar un poco, que es esto de incorporar otras funciones de las que uno supone que están previamente asignadas. Y es interesante esta cuestión por dos aristas, una más conflictiva y una menos conflictiva. La menos conflictiva es la siguiente, me parece que eso nos reubica, o sea, poder tener la posibilidad de incorporar otras funciones, nos reubica en el lugar de profesionales de la salud, genéricamente. Más allá de cada una de las especialidades, de los campos disciplinares, lo que fuera, somos, como dice algún sanitarista de renombre, el recurso humano es la cara visible del sistema. O sea, el recurso humano es lo que se muestra de un sistema de salud. Y eso es lo primero que somos. Después avanzaremos en los campos disciplinares, pero primero somos profesionales de la salud. Por lo tanto, esta posibilidad de incorporar otras funciones es como un aprendizaje importante, digamos, que no se nos caigan los anillos por eso, porque en realidad no tendríamos que tener anillos ahí. O sea, en principio somos profesionales de la salud. Esa es, me parece que una de las cosas que uno puede reflexionar de lo que nos sirvió esto como formación, ¿no? La otra es que a veces, y que tiene que ver con los dilemas, es que a veces ni siquiera para eso que eso no lo podemos hacer solos. Y que si somos profesionales en formación, también tenemos que tener en cuenta, digamos, las cuestiones de referencia, la autonomía, algunas cuestiones que sí tienen que ver con el perfil profesional, que es que también, además de ser profesionales de la salud, tenemos un saber que puede efectivamente dar respuesta a la pandemia. Eso es lo que yo remarco de estas cuestiones. Les agradecemos un montón que nos den la posibilidad de reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Quién quiere seguir? ¿Borda? Acá estamos. ¿Cómo andan? Hola, Valentina. Adelante. Bueno, nosotros en general también entramos con la pandemia, así que no es como que pudimos hacer un comparativo, pero sí creo que lo que golpeó mucho a nuestro hospital fue todos los dispositivos de rehabilitación y reinserción, como los talleres, los dispositivos tanto de prealta como de pacientes
internados y ambulatorios que compartían actividades, y la realidad es que la pandemia vino como a suspender todas estas cuestiones, los talleres, tanto de carpintería, de lutería, pan del borda, o sea, un montón de cosas que caracterizaban a nuestro hospital se vieron suspendidas. También la cantidad de pacientes que tenemos internados solían poder deambular, caminar por el hospital, podían ver a sus familias, y bueno, todo esto en los distintos momentos del año, digamos, cuando habían algunas reaperturas y después volvíamos a cerrar, vimos cómo impactó en los pacientes. Después, bueno, eso sobre todo con respecto a la autonomía, ¿no? Y de vuelta como un poco a la rehabilitación y reinserción en general. Después, bueno, vimos como mucha de la población que venía a la guardia comentaba que había perdido los trabajos, mucho del impacto indirecto de la pandemia se vio también incluso en algunos intentos de suicidios que tuvimos como admisiones, y sintomatología depresiva, ansiosa, de consumo. Eso también nos llamó mucho la atención. Y sí, un poco esto de como esto que decían de que no se nos caían los anillos, estuvimos como un poco perdidas en cómo delimitar los espacios que eran más de hacer un poco de promoción y prevención de la salud con respecto a medidas higiénicas, porque muchas veces en las entrevistas teníamos que como que reiterar todas las pautas, bueno, no tomar mate, del barbijo, de la higiene. Y bueno, se fue dando también algo muy interesante que por lo menos en nuestro servicio, en el que rotamos en primer año, por lo menos fue como armándose una nueva dinámica, donde también algunos pacientes espontáneamente se animaban a limpiar las superficies, como que se dieron cosas también interesantes. Bueno, no sé si alguna de mis compañeras quería agregar algo más. Hola, buenas tardes. Sí, yo antes dijeron, me parece que es algo a resaltar también, que nosotras desde nuestra visión, también nosotros entramos en primer año, pero en comparación y charlando con otros residentes de otros años, sí aparece esto mucho en el discurso de que la pandemia vino a agudizar muchas de las dificultades o de las cuestiones instituidas que ya había desde antes, ¿sí? Como esta cuestión de no solo de la falta de recursos, sino la mala administración de los recursos. Entonces, en ese sentido es algo que se habló mucho en interresidencia. Y también nosotros tuvimos la particularidad de primer año estar en un servicio de internación, que, con todo lo que eso implica, y una de las principales dificultades, ya de por sí cuesta, pero poder pensar un poco intersectorialmente y conseguir tratamientos ambulatorios para pacientes internados por fuera del hospital, en un sector cercano al hogar, es imposible. Nos resultó muy difícil, y sobre todo en Cava, ¿no? A veces por ahí era más fácil conseguir en provincia algún tratamiento que en Cava. Entonces, eso fue una de las grandes dificultades que tuvimos, porque esos tratamientos ambulatorios los seguimos viendo nosotros, entonces tenemos los pacientes internados más los pacientes ambulatorios, y creemos que eso también afectó un poco la pandemia, ¿no? El trabajo clínico también. Así que bueno, no sé si alguno quiere agregar algo. Sí. Bueno, hola, yo soy Florencia, residente de primero del Borda de psiquiatría, y lo que a mí me gustaría agregar y compartir con todos ustedes es algo que es muy particular de nuestro hospital, creo que el Moyano también lo tiene, no sé si alguno más, que es una sala COVID que se abrió especialmente para pacientes psiquiátricos con COVID leve, ¿no? Y esto genera muchas preguntas en nosotros especialmente, porque si bien este servicio se creó con el fin de poder darles la asistencia más adecuada a estas personas, que venían no solo de nuestro hospital, sino de otros hospitales, perdón, mi perra está haciendo un poco de lío, también viene como a reforzar este concepto de que los pacientes psiquiátricos son otros pacientes distintos, y también a reforzar el estigma que hay en cuanto a la salud mental, a la patología mental. Es como para repensar, ¿no? Un montón de cuestiones. ¿Por qué en un hospital general no se internar pacientes de salud mental en una sala COVID?
qué nos falta como profesionales, como sistema de salud, ¿no? El concepto de salud integral está muy bueno, pero en la práctica no lo vemos tanto. La verdad es que recibimos muchas de estas cuestiones de pacientes que son expulsados de otros lugares porque toman medicación psiquiátrica, entonces su lugar es el Borda o el Moyano, y bueno. Sí, se tildó, me parece. Creo que se tildó, Florencia. Sí, pero bueno, eso queríamos resaltar también, ¿no? Como a veces pareciera que la mirada o el Borda a veces está muy puesto en la lógica manicomial, o se le acusa al Borda también de la lógica de cumplir con estas lógicas, a veces que no, la realidad no están así, pero vivimos creo yo, en un contexto y en un sistema de salud que a veces fomenta estas cosas, estas malas prácticas, ¿no? Sí, como que en vez de pensar en instituciones manicomiales, la realidad es que hay más prácticas manicomiales. Ahí se tildó un poquito. Sí. Sí, no creemos que una institución sea sinónimo de práctica manicomial, sino las prácticas son las que hacen una institución, ¿no? Y por lo menos desde nuestro lugar, trabajando en el Borda, intentamos trabajar de otra manera o pensar la salud también más integral, trabajando en un hospital monovalente, ¿no? Yo les quisiera dialogar con una pequeña cuestión de mi experiencia durante la pandemia. Hacia inicios, así hacia marzo de 2020, recibimos pacientes con COVID leve o moderado desde instituciones monovalentes. Y sucedía esto. Claro que después cuando se abrieron las salas en el Borda, en el Moyano, los pacientes no se derivaron más al hospital general. Yo estaba en el Álvarez en ese momento, y la inquietud que generaba era mucha, y sobre todo en ese momento nos generó mucha sobrecarga porque empezaron a solicitar que las personas que estábamos en la sala trabajando en la sala de internación también viéramos a esos pacientes de salud mental. Generaba muchísima sobrecarga, y siempre también en los hospitales generales genera mucha inquietud el paciente de salud mental en sus salas generales. Entiendo el punto de, bueno, quizás está el hospital monovalente y también está el lugar en donde el resto del sistema también lo pone al hospital monovalente. Es un pequeño aporte, nada más. Felicitaciones al equipo de Borda. La verdad es que hicieron un trabajo que lograron plasmar en el escrito que hicieron, y acompañaron como el curso muy adecuadamente con las reflexiones. Realmente no hay que inventar una respuesta a las prácticas digamos, a favorecer ámbitos de cuidado y de autocuidado dentro del hospital, digo, con personas que están internadas, ¿no? Hicieron esto excede un poco a este curso, pero compañeros también de otro año, cursando APS, también hicieron un buen trabajo en el servicio 5, porque hablando de esto, nuevamente tomando esto de que no se caigan los anillos, es efectivamente una práctica de salud, inclusive también de salud mental, poder organizar asambleas que nos estaban organizando, que pacientes que estén internados adopten prácticas de cuidado, de también tomar en cuenta, bueno, lo que necesita, las necesidades de determinada población. Digo, no estaban pudiendo tomar mate. Sabemos que lo biomédico, digamos, del no contagio y todo eso fue importante, pero también eran importantes otras cosas. Me parece que los profesionales de salud de la institución también está bueno que vean hacia adentro. Creo que los dilemas que plantearon también son complejos. Digo, ustedes mencionaban, si no recuerdo mal, el documento del CELS, ¿no? De que la cuarentena no sea un encierro recrudecido en contexto de internación. Digo, me parece que plantea todo un desafío eso para profesionales en términos de suspensión de visitas, de menos circulación por áreas comunes de los pacientes internados. La verdad es que es efectivamente
está bueno que pasemos del dilema a la problematización en estos espacios, porque continúa y tiene que ver con la salud integral también, como decía ahí Ailén o Florencia, creo que es Florencia. Sí, yo también quiero plantear un tema que es que me parece que también pone sobre la mesa algo que como profesionales, y ahora sí remarco, de salud mental, es importante cuando reflexionamos sobre un sistema de salud, que es poner en juego la política sanitaria, ¿sí? Efectivamente, estoy de acuerdo con vos. En algunas cosas estoy de acuerdo con vos de que las paredes no encierran una lógica. A veces sí y a veces no. La lógica impera en las prácticas más que en instituciones. Algunas instituciones también responden desde esa lógica. Pero me parece que lo que trae el Borda a la mesa de discusión es algo clave, que es discutir sobre las políticas sanitarias, digamos. Fíjense que algo de una supuesta direccionalidad sanitaria que se tomó con el contexto COVID, lo que hizo fue duplicar las problemáticas y vulnerar a los vulnerables, digamos. O sea, y me parece que efectivamente esto incluye en nuestro mapa de actores, incluye a quienes son los que cranean las políticas de salud, ¿no? Quizás retomando algo de lo que plantearon en el Alvear, ¿no? La necesidad de que haya alguna reserva, ¿no? para estas situaciones. Gracias, gente, gracias. Bueno, creo que seguimos nosotras, ¿no? El Hospital Durán. Dale. Sí, vamos a hablar las tres. Vamos a primero compartir pantalla. Okay. A ver. ¿Ahí se ve? Perfecto. Bien. Bueno, vamos a ir hablando un poquito a las tres. Bueno, la idea fue igual brevemente plasmar un poco de lo que fue surgiendo con el trabajo de COVID y salud mental. Empezamos por poner los dispositivos de respuesta a la pandemia en nuestra sede. Acá pusimos el comité de crisis porque se crea en la pandemia, no había comité de crisis antes. Está integrado por los jefes de todos los departamentos del hospital y se juntan semanalmente. Bueno, después el hospital cuenta con una UFU. La reorganización de infraestructura la pusimos porque constantemente se están aumentando o disminuyendo los pisos a disposición para las internaciones COVID. De hecho, en este momento, y a partir de que empezó la segunda ola, el piso de salud mental pasó a destinar la mitad del piso y de los consultorios para tener camas disponibles para clínica médica, con lo cual se redujo mucho nuestro espacio de atención y hubo que pasar a la mayoría de los pacientes que estaban presencial a virtual por falta de espacio. Después el servicio recibe derivaciones de salud mental Responde. Si bien no participamos de este hospital del dispositivo, llegan las derivaciones de los que requieren tratamiento y son prioritarios. Se los atiende sin demora, sin espera. Las admisiones en consultorios externos la pusimos y nos pareció como una particularidad de nuestro hospital, porque a diferencia de quizás muchos hospitales, de los que de hecho recibíamos derivaciones, pese a que sean pacientes que no estaban dentro del área programática de nuestro hospital, durante la pandemia aumentó la admisión. Pre-pandemia había un solo día de admisión de pacientes y actualmente hay todos los días admisión de pacientes, por el flujo que empezó a llegar también de otras áreas programáticas. Esto un poco en detrimento quizás del bienestar del personal del servicio, porque están todos bastante colapsados, se están tomando muchos pacientes, y esto es algún malestar que resuena y que se hace oír, pero de todos modos se priorizó poder responder a todo el flujo de pacientes y la demanda. Por otro lado está el dispositivo de interconsulta, que trabaja en pisos COVID, trabaja con los equipos, también se trabaja con los familiares. Hay un equipo que hace atención telefónica, tanto a pacientes internados por COVID como a sus familias. Se realizaron grupos de apoyo destinados al personal de salud, que surgieron
también a pedido del personal, porque empezó a notarse el malestar a raíz de lo que pasaba con la pandemia, y se armaron un par de grupos de apoyo. Y el equipo de violencia familiar lo pusimos acá, que si bien no es un equipo o un dispositivo que se armó en respuesta a la pandemia, considerando el grupo vulnerable de mujeres en situación de violencia, la verdad es que tuvo bastante demanda este tiempo, y es un equipo que siguió funcionando de manera virtual, con un montón de flujo de pacientes también. Bueno, con respecto a los espacios de cuidado que hay en el servicio, tenemos las reuniones del servicio que se hacen una vez por semana, donde se plantean todos los inconvenientes que surjan y las problemáticas que cada uno traiga. Después tenemos las charlas interresidencia, donde también se hablan todas estas temáticas y se traen invitados para hablar de esto. Se pone un poco en común y se trata de compartir ahí un poco la experiencia. Están los grupos de apoyo al personal de enfermería. Esto es algo que surgió a pedido del servicio de enfermería y que quedó como grupo de contención frente al malestar que había, que empezó durante la pandemia. Así como también intervención en distintos servicios, donde surgieron algunos inconvenientes a raíz del malestar y de la gran cantidad de trabajo que tenían los profesionales durante la pandemia. Bueno, hablando un poco también de lenguaje y estigmatización, que fue un tema que fue tratado en el trabajo que presentamos, acá pusimos algunos ejemplos. La realidad es que antes había muchísimos más carteles y muchísima más difusión de estos temas. Ahora se ve mucho menos, pero sin embargo encontramos algunas cosas, como por ejemplo este cartel de la convocatoria de enfermería, que dice homenaje a los muertos luchando, o por ejemplo esto del contagio de niños y niñas de edad escolar, que por debajo dice sin vacunación masiva la presencialidad es criminal. Y después también, obviamente, el protocolo de manejo de casos sospechosos y confirmados, que en realidad obviamente se difundió en todos los servicios médicos, también para cuidarnos entre todos y tener la información necesaria, pero bueno, acá vemos, se evidencia que se habla con un lenguaje como más de lucha, ¿sí? Y de criminalización acerca de los casos de COVID, cuando en realidad, por ejemplo, el protocolo de manejo de casos sospechosos podría bien llamarse de personas que han contraído la enfermedad o que podrían, o sea, digo, se podría como plantear de otra manera. Por otro lado, la RIEPS tiene también documentos que han tomado también difusión respecto a mitos y verdades, pero más basándose en la evidencia y como también contemplando este componente más humano, digamos, en los documentos que hay allí. Y respecto al dilema, lo hicimos en realidad la charla bastante breve por el tema de los 5 minutos, pero nos pareció prioritario también plantear acá el dilema que tuvimos, uno de los tantos que tuvimos acá en el servicio. En este caso, bueno, les comentamos un poco, fue el caso de una paciente que se atendía por consultorios externos y que en determinado momento comenzó con síntomas COVID. Ella tenía 2 convivientes, los cuales habían sido COVID positivo, y ella nos había dicho que estaba a la espera del hisopado. Luego de unos días se empezó a sentir mejor y comenzó a retomar sus actividades cotidianas, como el trabajo, que en ese momento lo necesitaba ella muchísimo también para poder mantenerse y hacerse cargo del hogar, pero nosotros, como tenemos acceso al CIGEOS, queríamos ver, estábamos como expectantes al resultado, porque también lo necesitábamos para ver si se la volvía a atender presencial y todo. Bueno, en este caso vimos que ella no se había realizado ningún tipo de estudio. Entonces, el dilema que se nos presentó en este momento fue si decirle a la paciente que con respecto a las características de ella y a la clínica que presentaba y todo, no sabíamos si era como una buena opción, porque tal vez iba a afectar el vínculo, digamos, terapéutico con ella, pero por otro lado también se ponía en riesgo la salud pública, porque ella seguía concurriendo al trabajo y estando en contacto con gente. Entonces, bueno, eso fue un tema bastante debatido acá en la residencia, por lo cual, digamos, la forma en que se resolvió fue hacer muchas supervisiones, teniendo en cuenta un montón de especialistas, y también para poder ser asesorados respecto a este tema. Así que, bueno, esta fue la presentación, esperamos que les haya gustado y que no haya sido tan larga.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera hacer algunos comentarios respecto a lo que han transmitido en la presentación. Me pareció muy buena y el trabajo. Ahí noté también en el trabajo que ustedes comparten varias citas del autor Persia, que se ve que es un artículo que valoraron, así que las invitamos también a poder comentarles al resto que existe también esta otra bibliografía. Bueno, que les ha sido muy útil esta bibliografía. Me quedo ahí con una arista dentro de lo que presentaron, que es extenso, es complejo, tiene Quiero proteger el espacio. Me quedo con esta situación en la cual la pandemia implica como una apertura de salud mental hacia el hospital, hacia otras áreas del hospital, ¿no? Aprovechando que ustedes hacen un trabajo en un hospital general, esta cuestión de cuidar a los que cuidan, ¿no? De poder armar estos dispositivos. Por supuesto que también se resalta esta cuestión de cuidar a las poblaciones más vulnerables, que como decía Vero, fueron más vulneradas todavía, pero también la pandemia ha sido una oportunidad de abrir digamos, salud mental hacia el resto de los servicios, acercándose, abriendo espacios. En el trabajo ustedes mencionan también lo que es la primera ayuda psicológica, ¿no? Como también esta cuestión de no es necesario abrir espacios terapéuticos, sino con algo que implica acompañamiento y escucha, es un montón. Y estas cuestiones también del autocuidado. Tengo una anécdota muy cortita, que es que en un momento hay unos profesionales de salud mental en el hospital cuando yo estaba allá, no sabían que eran de salud mental, pero charlando con enfermería le dicen, che, piensan que los cirujanos acá van a necesitar. Dicen, no, ellos están ahí, tienen esto, y charlan, y están bien. A los que los vemos mal son a los de salud mental, les dicen. Nosotros no lo podíamos creer, porque claro, nosotros aparte nos agarró una cosa como, bueno, ahora vamos ¿no? Vengan todos a nosotros. Entonces también, el autocuidado, estos espacios interresidenciales que ustedes hablan, estas reuniones de servicio para hablar acerca de eso, que si suceden cuestiones extraordinarias, bueno, también haya movimientos que acompañen eso y que sean espacios de reflexión, de escucha, de compartir. Me parece algo sumamente interesante. Quería compartir esa reflexión y resaltar estos aspectos de lo que presentaron. Sí, perdón. Perdón. Perdón, solo les quería preguntar, no sé si lo pueden responder brevemente por el tiempo, pero me pareció buenísimo el dilema que presentaron y me quedo con la intriga de cómo lo resolvieron. Sí, en realidad, justamente, digamos, estuvimos supervisando mucho ese caso. La verdad es que para el momento en que terminamos de supervisar todo, la paciente ya no presentaba ningún síntoma, ya había cursado la enfermedad y todo. Habían pasado todos los días de aislamiento. Todo, absolutamente todo, porque esto, bueno, se fue resolviendo día a día, pero llevó un tiempo. La realidad es que luego en los interrogatorios con ella y en las entrevistas intentamos, ya habiendo pasado, la enfermedad y sin riesgo de contagio ni nada, también focalizarnos en, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué no es que nos está como pudiendo contar la verdad? Bueno, como enfocarnos en qué está pasando también con la paciente desde ese lado. Pero bueno, la realidad es que las supervisiones fueron bastante polarizadas. Algunas como que decían, bueno, ustedes no tienen por qué, o sea, eso es algo, cuidarse a nosotros mismos, como nosotros estamos usando barbijos acá, en realidad es algo que es de la paciente únicamente, y por más que ustedes sepan que no se hizo nada, no pueden como hacer nada, no se puede confrontar. Y sin embargo otras personas nos han dicho que sí, que hubiese estado bueno como hablarlo. O sea, el dilema se reflejó también en las supervisores. O sea, había miradas como muy claras de no, son efectores de salud y se tienen que hacer cargo de esto, y por otro lado como no, bueno, esto no les compete, ustedes son su equipo terapéutico, entonces la verdad que fue difícil resolución, y medio que decantó con el tiempo, y después sí pudieron trabajarlo con la paciente, más de algo personal y como una característica de ella, pero no desde la cuestión de salud pública que se había planteado. Exacto, exactamente. Exactamente, eso también depende mucho de los pacientes, ¿no? De las características de cada uno, de si uno ve que en realidad puede o no realizar cierta intervención, o decirle, o tal vez confrontarla, porque también se habló como de la confrontación, pero bueno,
la realidad es que nos enfocamos más en, bueno, ¿por qué estaba sucediendo esto? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Qué es lo que estaba pasando con ella? Ya para ese momento que el contagio ya no era posible. Y bueno, y respecto a lo de los cuidados de los equipos, tanto los equipos de otros servicios, bueno, la realidad es que nosotros en el trabajo lo reflejamos. En la pandemia hubo 2 etapas de parte del servicio de salud mental, porque cuando íbamos a los otros servicios a realizar, por ejemplo, interconsultas, nos encontrábamos con, no sé, una persona de otorrino que estaba rotando en terapia y que tenía que intubar y que no sabía por ahí cómo hacerlo bien, o de otros servicios, y era más la angustia que le generaba al personal de salud estar en lugares en donde no se sentían seguros con las prácticas que estaban realizando, que con los pacientes por ahí. Entonces las interconsultas se focalizaban más en tranquilizarlos a ellos, y de hecho el grupo de enfermería también pusimos flyers, o sea, se difundió bastante en el hospital, y otros grupos también, porque necesitaban mucha contención los médicos en sí que estaban tratando a los pacientes. Era un despliegue el hospital, era un desastre en un principio, se tuvo que ir acomodando todo, y después ya sí nos focalizamos en los pacientes. Y con respecto a nosotros, el espacio de interresidencia y también dentro del servicio en general, planta y residencia hacen reuniones en donde nos transmitimos todos este tipo de cosas, ponemos en común un montón de cuestiones, cosas que nos angustian, cosas que podemos mejorar. Y quizás se vislumbró más tarde el malestar dentro del equipo, que estaban como más con la mirada en contener hacia afuera, sí. Y de golpe el equipo estaba colapsado y había como mucho malestar y como gente muy irritada y con mucho malestar físico, y primero se vio el de afuera. Siempre, fue como una segunda etapa, el mirar hacia adentro y decir, che, tenemos que hacer algo con el malestar también acá adentro, porque no podemos atender afuera si no nos cuidamos a nosotros. Claramente fue una segunda etapa esa. Exacto. Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias, chicas. Muy interesante. Gracias a ustedes. ¿Quién quiere continuar? Creo que... A ver, vamos nosotros. Somos de Rivadavia, ¿verdad? Bueno, la experiencia nuestra tiene varias cosas en común. Creo que hay algunas cosas que son universales a todas las residencias. Entonces, se solapan un poco lo que fuimos viendo, escuchando de los pacientes, de otros profesionales del hospital, y se solapa un poco también las respuestas que se intentó dar desde el servicio de salud mental a eso. Pero bueno, quizás no sabíamos que se solapaba hasta que estuvo este espacio también de intercambio, más allá de que algunos rumores a veces se escuchan de otros hospitales, sobre que en tal lado están los residentes hisopando, de ese tipo de cosas. Pero bueno, en principio lo que vimos en cuanto a los pacientes y a la casuística, el agravamiento de la sintomatología a partir de la pandemia o la aparición de nuevos problemas, con cuestiones como contagio, duelo, pérdidas laborales, todo eso obviamente también lo vimos acá. Nos cuesta un poco comparar también, porque al ser residentes de primer año, y por lo menos en cuanto a mí respecta, sin tener una experiencia laboral en atención de la salud, es difícil ver el contraste, pero bueno, al charlar con otros compañeros, era lo que escuchábamos también. Después acá en el hospital también hubo una cuestión de irse acomodando constantemente, de ir tratando de buscar cierta flexibilidad para responder a las demandas no solo de los pacientes, sino de los otros profesionales, de los otros servicios, en esto que se habla de los espacios de cuidado y todo esto. Hubo algunas experiencias que ya se habían intentado desde el año pasado, de hecho, antes de que nosotros entráramos, ya desde la residencia se habían acercado distintos servicios y habían ofrecido como espacios de acompañamiento durante la pandemia.
pero también se vio que a veces las modalidades, bueno, de esto no estoy totalmente enterado porque justamente fue antes de que entrara, pero a veces no se lograba congeniar mucho lo que se ofrecía desde el servicio de salud mental con lo que los profesionales esperaban. A veces parece que se encontraban incluso demasiado desbordados como para aceptar aquello que se les ofrecía. También después en algún momento apareció sí una demanda por parte de enfermeras de terapia intensiva, que también planteaba sus propios problemas, porque tenían horarios muy acotados en los cuales se podían hacer reuniones. Entonces, nuevamente, era todo este tema de flexibilizar e ir encontrando como lógicas distintas quizás a las que estábamos acostumbrados, porque, bueno, situación sin precedentes y tampoco mucha experiencia en estos temas de trabajo grupal, trabajo con profesionales de la salud. Otra cosa que se hizo, también como sucedió en el Durán, es el espacio positivo de psicovid, que era el acompañamiento paralelo al servicio de interconsulta, o el dispositivo de interconsulta, que también incluía a la sala COVID, el acompañamiento telefónico de pacientes con diagnóstico de COVID que habían sido internados desde el momento de la internación, viendo cómo había impactado la noticia, qué miedos podían tener, y bueno, hacer en definitiva cierta contención, ver si también existía la necesidad o el deseo de hacer un seguimiento más intensivo, si se quiere, o tras el alta también plantear un seguimiento por consultorios externos, mismo con la familia. De hecho, algunos familiares de pacientes que habían sido internados acá terminaron siendo atendidos por consultorios externos. Y bueno, eso también ahora se está intentando trasladar esa experiencia que concluyó afortunadamente por falta de pacientes internados hace aproximadamente un mes. Bueno, se está tratando de incorporar eso, plasmar eso también en algún trabajo de investigación acá en el hospital. Y eso fue más o menos, fue realizado por la residencia, pero también articulado con el equipo de interconsultas, porque en caso de que los pacientes necesitaran algún tratamiento farmacológico o algo ya presencial, también estaba el equipo de interconsultas. Bien, esa fue fundamentalmente nuestra experiencia, también algunas cuestiones más, incluso un poquito conflictivas del hecho de tener que hacer cierta atención, por lo menos de parte de los médicos, haciendo guardias COVID, entonces éramos enviados a sala COVID, pero donde a la vez no realizábamos tareas asistenciales, sino que existíamos un poco en un gris ahí, y también esa era una cuestión sin precedentes, y además el desafío de ir negociando con otros servicios del hospital, con más una cuestión jerárquica, que bueno, no deja de ser un aprendizaje. Y creo que eso es todo, seguramente me olvido de algo, pero eso es lo que hace. Gracias, Ariel Rivadavia. Sí, efectivamente es un tema. Sala COVID, por ahí aporto solo brevemente que a diferencia del año anterior, me parece que hubo como hasta un aprendizaje institucional o en la residencia, hablaban ahí como de cierta negociación, pero de estar en contacto con residentes no aislados, digamos que salud mental no está aislado pensándose solo, sino en contacto con residentes de otras especialidades. Me parece que eso inclusive influyó en cómo se abordó esa tarea este año, de una manera muy, muy distinta a la del grupo del año anterior.
Bueno, eso, y muchas gracias por compartir el trabajo. Recogen minuciosamente el trabajo hecho con Psicovid y algunas investigaciones que tienen pensadas hacer. Sí, y agrego en esa articulación no solo al interior de lo que sería para nosotros lo que se llama la unidad formativa, que sería todo el Rivadavia, sino, digamos, reforzar la articulación entre la residencia, la jefatura de residencia, los coordinadores locales y la coordinación general, digamos. Quizás es medio una verdad de perogrullo, ¿no? Pero ¿vieron esa frase de uno no se salva solo? Me parece que la posibilidad de armar la red, de hacerla consistir, de trabajar en red, de estar articulados, es quizás algo que no es que soluciona algunos dilemas imposibles de solucionar, sino que por lo menos le dan un marco, ¿sí? Como un marco, una escena a eso. Que es, bueno, también lo que estamos tratando de generar ahora, digamos, un entramado entre nosotros también. Ramos. Buenas. Bueno, nosotros nos hicimos una presentación, pero también en conjunto con lo que estaban pensando. El trabajo nuestro fue muy parecido al de otros hospitales generales, si bien he sabido acá que el Ramos fue la sede de atención cercana de la tragedia de Cromañón y de la AMIA. En cuanto a lo que es el trabajo en crisis, había como experiencia, muchos de los profesionales que estaban acá nos comentaron cómo fue en esos momentos, pero a diferencia de lo que pasó ahora con pandemia, en aquel momento era como en momentos más agudos y de articulaciones inmediatas de recursos, acá eran una exposición crónica a las altas necesidades, tanto ya sea de profesionales como de insumos, que en un principio fueron complicadas, pero a través de una reunión semanal, que hasta ahora se sigue manteniendo el comité de crisis, donde se articulan los distintos efectores, los distintos servicios, se logra una buena atención para los pacientes tanto COVID como pacientes de salud mental. Si nosotros tenemos pacientes internados tanto en servicios de urología, de traumatología, de clínica médica, realmente hay como una máxima expresión del principio de desmanicomialización, en las cuales tenemos un trabajo en conjunto con los demás servicios. Esto también se ve reflejado en la rapidez con la que el hospital pudo demarcar salas COVID, con la que pudo señalar a través de carteles los procedimientos y educar al personal. Nosotros cuando llegamos en un principio, los R3, los R2, nos daban muchas clases de cómo era la exposición esta que tuvieron y cómo nos íbamos a enfrentar a esto llegando después del pico, ya en septiembre, octubre, contra qué nos íbamos a tener que enfrentar y cómo nos íbamos a tener que adaptar. Eso dentro del punto de vista personal, que es lo que nosotros aprendimos a través del trabajo de averiguar esto en los módulos. En cuanto al hospital, nosotros vimos que también la adaptación que tomó, siendo centro de referencia de epilepsia y en este trabajo de desmanifamilización, se intentó evitar la concurrencia de gran número de personas al hospital que no tengan que estar acá necesariamente. De esta manera que la medicación que se brindaba, por lo menos desde el punto de vista de salud mental, solamente era brindada a aquellos pacientes de salud mental y epilepsia. Todo lo demás se derivaba a centros asistenciales de atención primaria, por lo que veíamos, digamos, como un compromiso a una readaptación a la crisis que estábamos llevando con la pandemia. Sí. Un poco una de las dificultades que siempre como hospital general que no tiene una sala propia, digamos, de internación para salud mental, siempre hay como, a veces tenemos que hacer como un trabajo permanente con los otros servicios porque suele haber, digamos, bastante reticencia para internar pacientes de salud mental en las otras salas, y durante la pandemia, cuando hubo salas de servicios en las que usualmente internábamos pacientes que fueron completamente destinadas a pacientes COVID, entonces había como ya menos capacidad todavía para atender.
Bueno, eso fue como una dificultad, más el hecho de que se empezaron a recortar permisos, digamos, de poder salir, de circular, que además es como una característica capaz de pacientes que están internados por salud mental, que un paciente clínico con algunas dificultades no tiende tampoco a salir mucho de la camilla en la que está cursando su internación. Entonces, bueno, eran como muchas dificultades que se iban presentando por ahí de los otros servicios como conflictos, ¿no? De parte de estos pacientes que quieren salir y circular y no está permitido, de parte también de las visitas que ya no, digamos, se dejaban recibir, esto para pacientes, ¿no? Internados de parte de cualquier servicio. Y lo otro que me parece que como experiencia así más cercana de residencia, estuvo interesante de parte del servicio de salud mental, es poder por ahí atender lo que quedaba un poco relegado por el hecho de ser el hospital general destinado a la atención principalmente de COVID. Bueno, en grupos digamos, de apoyo a personal de salud que atendía que estaban atendiendo principalmente de COVID, digamos, entonces se ofrecieron desde el servicio en conjunto con la gente de planta como espacios como de escucha, que primero fueron como ofrecidos y después empezaron a surgir como demanda propia de los servicios, y estuvimos participando principalmente con residentes de clínica médica de primer año, que estaban presentando como mucha angustia en el trabajo, y de grupos también de pediatría, de enfermería, que empezaban a tener, producto de la pandemia, dificultades al interior de los equipos. Entonces, bueno, como poder ofrecer un espacio de escucha, de poder poner un poco en palabras todo eso que se estaba atravesando y manifestando en malestares, y de facilitar algunas herramientas para el cuidado en el poner el cuerpo, digamos, del día a día frente a la pandemia. Lo otro que también se pudo atender es en las salas la atención telefónica a pacientes COVID y el acompañamiento de los familiares. Entonces, como para brindar una atención más integral y que no quede solamente con el paciente COVID, sino también poder recibir las demandas de sus familias. Y en la sala de UTI también se hizo se intentaban como ir buscando los canales para que esas personas puedan seguir teniendo las despedidas o las visitas, entonces se generó como un dispositivo para poder atender eso que de pronto había quedado como totalmente, por una cuestión de protocolo y de cuidado justamente por COVID, desatendido. Entonces, de poder volver a considerar eso que desde la salud mental también nos parece importante como parte de los procesos de duelo. Así que un poco eso fue lo que como residencia tuvimos como una experiencia más directa en la atención frente a la pandemia. No sé si alguien más capaz, o alguien de los compañeros quiere agregar algo. Yo creo que una de las cuestiones más, o sea, la verdad que está todo siendo muy interesante, pero una de las cuestiones más interesantes es que efectivamente el Ramos es como el referente de alguna respuesta a la pandemia, digamos, fue, quizás con esto revelo una parte de mi edad, porque si estuviera el Argerich estaría hablando de otra parte de mi residencia y el enfrentamiento del sistema a alguna situación también de catástrofe, ¿no? Pero en principio, con el tema, la referencia directa para el tema de Cromañón es el Ramos, ¿no? Y lo que ustedes están mostrando es que, digamos, sirvió como background, como campo posible, digamos, la experiencia previa de Cromañón, pero sin embargo, digamos, en encuentro con lo inefable de cada escena que se montaba, digamos, necesitaba sí o sí de la creatividad y de la invención de los profesionales frente a lo novedoso, más allá de tener esa espalda ya sostenida en Cromañón, ¿no? Me parece que eso es algo como para pensar, quizás también de alguna manera diciendo, está bueno tener la reserva que situó el Alvear, pero no nos confiemos solo en la reserva, ¿no?
A razón de esto, también quería remarcar un aspecto, y disculpen, sé que son trabajos extensos y que podemos hablar un montón, pero no nos daría el tiempo. Nos vamos quedando como con algunos aspectos de cada presentación. Pero quisiera mencionar ahí que en varios trabajos en la historización aparecía esta situación como la primera emergencia por la que pasaba el hospital. Y eso es muy relevante porque, en definitiva, lo que se va haciendo, lo que ustedes están haciendo, la historización que están haciendo, es parte de lo que va a ser en otro momento la historia acerca de lo que se hizo, la recapitulación acerca de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se logra hacer, cuáles son las falencias, cuáles son los puntos fuertes de las sedes en su momento. Y es uno de los motivos por los cuales también para nosotros era importante este curso, para cómo poder favorecer este tipo de registro. Y también me parece así muy interesante, nos encontramos con que las bibliografías hablan de un tipo de emergencias en la cual no nos encontramos en este momento, que es una emergencia aguda, que después pasa y hay una etapa de un posagudo. Bueno, y acá era como una cosa crónica que el terremoto no paraba de mover. Y eso también implicó que aún los que tuvieran experiencia tuvieran que readecuarse a esta situación tan particular. No, Dante, también como decís, acá lo que se vio un poco en el ramo es el tema de la distribución de recursos, que a través de los profesionales que estuvieron expuestos en estas crisis en aquel momento, si bien se adaptaron en un momento agudo, acá, según nos comentaron nuestros jefes y los personas de planta, hubo una rápida respuesta en las cuantas de las reuniones de asignación, digamos, cuántas camas tiene que haber, dónde tenemos que llevar a los pacientes, por dónde van a caminar, a partir de guardia, dónde es el recorrido, de qué lugar, sector a sector, va a estar involucrado y afectado a través de esta pandemia y el acceso a la atención. Es como que también ese organismo estaba aceitado, si bien es novedoso y también fue dificultoso acá, esa experiencia previa resultó por lo menos una rápida adaptación. Gracias. ¿Quién falta? Acá nosotros del Hospital Tornú. No sé si iba alguien antes. Bueno, en cuanto a un poco de las dificultades que, por supuesto que nosotros al haber entrado a la residencia, un poco lo que decían también nuestros compañeros, es verdad que bueno, no conocemos otro tipo de residencia más que haber entrado en esta situación de pandemia. Por supuesto, muchas cosas cuando nosotros entramos ya estaban como un poco acomodadas al no haber entrado en el momento del impacto de la pandemia al 100%, como que ya algunas cosas ya se habían como podido acomodar un poco, y obviamente con el pasar de nuestro primer año de residencia se fueron mejorando o acomodándose otras cosas. En cuanto a un poco lo que tiene que ver con consultorios externos, nosotros, bueno, las admisiones se vieron interrumpidas. La mayoría de los residentes de psiquiatría están actualmente en la UFU, y nosotros actualmente estamos en la UFU, y bueno, nuestros compañeros estuvieron casi todo este tiempo de pandemia, entonces por supuesto que bueno, todo lo que es consultorio externo se vio un poco entorpecido por ese lado. Por otro lado, bueno, en cuanto a la medicación, que después ahora lo voy a hablar un poco, que hubo un momento en que la medicación a pacientes con tratamientos crónicos se extendía por un mes, en el peor momento de la pandemia, después bueno, pasó a ser quincenal. Y, a ver, por otro lado también, por supuesto que fue una gran herramienta el poder utilizar lo que es la modalidad virtual, por supuesto en aquellos pacientes que, bueno, necesitaban un tratamiento y un seguimiento, que fue un gran recurso, pero no es lo mismo que bueno, la presencialidad, como cosas que fueron como que tuvimos que encontrarnos con esas dificultades y acomodarnos un poco a bueno, esta nueva situación, sobre todo capaz, bueno, nosotros recién de primero que estábamos comenzando, por supuesto, no sé,
yo creo que habré tenido muy pocas entrevistas presenciales y ya al muy poco tiempo empezó a ser todo virtual. Que es un poco también un problema con las poblaciones más de adultos mayores, con las que, de hecho, nuestra mayoría de pacientes son personas mayores de 60 años y la parte virtual con ellos se nos complica bastante y quizá tenemos que conformarnos a veces con una llamada por teléfono como única fuente de modo de contacto por un mes, 2 meses. Quizá en el momento más pico de la pandemia, ¿no? Donde sí. llamarlos presencialmente era un poco riesgoso. Después, por otro lado, también el hecho de, bueno, empezar a ocupar este rol de enseñar los cuidados a la persona, de bueno, cómo usar bien el barbijo, cómo lavarse las manos, cómo más allá de que, bueno, uno intenta de fomentar todo el tiempo la prevención, bueno, de repente encontrarnos en esta situación de querer enseñarles constantemente a nuestros pacientes cuál es la mejor forma para que ellos se puedan cuidar y cuidar al resto. Después, por otro lado, en lo que tiene que ver con interconsulta, por supuesto, bueno, por un lado, lo que tiene que ver con la deambulación, pacientes que estaban capaz internados por situaciones clínicas que obviamente no podían circular. Nosotros acá en el Tornú tenemos un parque bastante grande y por supuesto pacientes que pueden deambular es un buen recurso en ese sentido para personas que están internadas. Bueno, eso se vio un poco limitado, también el hecho de que los familiares no pudieran ir a visitarlos y cómo las interconsultas por momentos tenían mucho peso esto, de que el familiar no puede, que estoy solo, que no me pueden venir a visitar, que no pueden entrar, como de repente también en la interconsulta se empezó a ver mucho esta demanda de personas que estaban muy solas, muy aisladas, no digo que estén aisladas por COVID, digo situaciones clínicas, que de repente los familiares no podían entrar un rato. Claro, quizá lo único en realidad en el consistía en interconsulta era conseguir que aumenten las horas de visita de determinado paciente, porque no había nada más que hacer que eso. La persona estaba sola. Sí, además sumado, por supuesto, bueno, al miedo a estar internado, a infectarse por COVID. Y por otro lado, en cuanto a lo que tiene que ver con la guardia, que varios de nuestros compañeros dijeron que, bueno, que la demanda es verdad que por momentos tenía mucho que ver con esto, con la problemática de la pérdida de trabajo, la parte económica, síntomas ansiosos que empezaron como a incrementar y depresivos también en este momento, el aumento del consumo de sustancias, bueno, como varios de los textos que hay en el curso que habla un poco de esto, del aumento del consumo, también en consultorios externos, personas que capaz empezaron a fumar o volvieron o retomaron a fumar tabaco. También dificultades para poder conseguir turnos en general si de repente esa persona no estaba insertada en el sistema en cuanto a la parte de salud mental, como poder conseguir un turno en algún lugar, como bueno, esas dificultades que entorpecían un poco el trabajo y que bueno, uno tenía que aprender a cómo manejar todas estas situaciones. Después había otros detalles menores, como bueno, cambiarse el EPP de interconsulta, esas pequeñas, la dificultad para brindar quizá un apoyo más físico a las personas, quizás te pedían un abrazo, un contacto y estás con todo el EPP y no se podía, o bueno, pacientes que no están tan conservados y los cuidados que a veces la pandemia requiere, el uso de barbijo quizás se les dificulta, a veces uno tiene que recordar mucho eso y puede tensar un poco algunas situaciones, imponer distancia a veces uno con el paciente que se te acerca mucho, bueno. Bueno, por otro lado, con lo que tiene que ver con el comité de crisis en el hospital, se realizan reuniones semanales, a veces, bueno, cada 2 semanas, pero la frecuencia es semanal, por lo general en el aula magna del hospital. Está conformado principalmente por lo que tiene que ver con los jefes de departamentos, tanto médicos como administrativos, los jefes de sala de COVID, de UTI y los encargados de la UFU. Su función principalmente es poder articular a los distintos servicios y dirigir los recursos en cuanto a las necesidades en ese momento, en el momento de la pandemia. Por ejemplo, determinar si en la situación epidemiológica en un momento dado se tienen que cerrar los consultorios externos y cómo se van a distribuir los recursos del hospital para brindar esa emergencia. En cuanto a las poblaciones que quizá uno consideraría más vulnerables durante la pandemia, con las que más nos ha tocado trabajar, ha sido sobre todo adultos mayores y también mujeres.
mujeres, sobre todo en interconsulta, nos han tocado varios casos, y a nuestras compañeras psicólogos tienen también varios casos bastante complejos de mujeres en situaciones de violencia. El hospital tiene algunos dispositivos para trabajar con esos casos. Nosotros nos abocamos un poquito más a buscar para nuestros pacientes, que en general son pacientes de tercera edad. Lo que hay en el hospital desde este año de programática es un espacio coordinado por profesionales de salud destinado a población de adultos mayores que cuentan con una larga trayectoria. Existía prepandemia obviamente era mucho más presencial. Durante el pico de la pandemia, la presencialidad claramente fue cancelada del grupo, pero sí lograron, sobre todo los chicos de la REAPS, que están acá cerca de la residencia, restablecieron cierto nivel de actividad primero por WhatsApp, que fue lo primero que surgió de este dispositivo. Después ellos, hablando con ellos sobre este dispositivo, me comentaron que con mucho trabajo empezaron a conseguir generar reuniones por Zoom, que tuvieron que enseñarle a algunos de estos adultos mayores a usarlo, que no debe haber sido una tarea nada sencilla. Y hasta que eventualmente han podido volver a cierto nivel de reuniones presenciales, muy esporádicas, pero que siguen estando, y han logrado mantener esta dinámica de grupo para que estos adultos mayores no estén tan solos. Que es una problemática para todas las personas durante la pandemia, me parece, pero en adultos mayores que no tienen la capacidad de usar los dispositivos tecnológicos que muchos de nosotros sí hemos podido usar, y que normalmente, incluso pre-pandemia, ya era un problema en la soledad de adultos mayores, se intensificó mucho. En cuanto a, algunas de las cosas ya mencionaron nuestros compañeros, pero diferentes dispositivos que se empezaron a realizar a través de la pandemia fueron lo que es Salud Mental Responde, que eran las guardias telefónicas que se realizaban de 8 a 16 horas, que lo realizaba una dupla interdisciplinaria, que eran respuestas telefónicas a la demanda de la población y también a profesionales de trabajadores de salud. Las demandas mayormente tenían que ver con síntomas de ansiedad y sobre todo orientar también a dónde podían dirigirse para comenzar tratamiento si es que lo requerían. Y también, un poco, también surgían mucho las consultas que tenían que ver con la reasignación de tareas que se dio dentro del los profesionales de salud a través de la pandemia. O sea, la reasignación, un poco lo que decían de repente, que decían uno de nuestros compañeros, de repente se veían en algunas situaciones de tener que responder a cosas de salud cuando capaz ese conocimiento no lo tenían. Entonces, esa reasignación de tareas y todo el aprendizaje que se tuvo que hacer y la ansiedad que estas situaciones, por supuesto, generaron al personal de salud. Por otro lado, también lo que se realizó es un espacio generado para otros servicios, para poder realizar un aprendizaje de cómo dar malas noticias. También se realizó todo lo que es la atención remota, tanto de psicología y psiquiatría, que por supuesto, como decía antes, fue una gran herramienta y un gran recurso, pero por supuesto complicaba algunas intervenciones. Y esto que decía de la medicación, que por supuesto también ayudó mucho, que fue una decisión más a nivel institucional, que si pacientes crónicos se daba la medicación por un mes. Actualmente se está dando por 15 días, pero eso evitaba que estén circulando tanto, por ejemplo, los adultos mayores o las personas que tenían comorbilidades. En cuanto a diferentes cosas que se hicieron también para los profesionales de salud, se realizaron acompañamientos a los profesionales para poder brindar apoyo entre pares. Muchos espacios de autocuidados a otros servicios y mismo a la propia residencia, desde situaciones de autocuidado hasta, de repente aprender a cómo ponerse el EPP, se practicaba acá en la residencia. O sea, se hicieron diferentes dinámicas de autocuidado para los residentes. También se realizaban, por ejemplo, 2 asambleas, hacíamos, eso en verdad fue previo a que nosotros ingresáramos, 2 asambleas para poder, en una de ellas, poder intentar transmitir cómo se sentían en esta nueva situación. También capacitaciones en torno a la situación de catástrofe. Y también mucho autocuidado dentro de la residencia. Eso hubo muchos espacios que se generaron para poder fomentar el autocuidado. Bien, en cuanto un poco a la transmisión de información con respecto al COVID, que
indagamos un poquito y usamos un poco de ejemplos, cómo se referían a las personas sospechosas de tener COVID o con síntomas compatibles de COVID, bueno, diferentes formas en que diferentes afiches y diferentes productos gráficos dentro del hospital se referencian a estas personas. Hicimos una mini búsqueda en la UFU, en los medios digitales, en Instagram, de diferentes servicios, de diferentes residencias. Trajimos un poco como ejemplo, bueno, dos formas que en general igual no me parece, como que me pareció bastante correcto el uso de transmisión de información en todos los lugares que vimos. Trajimos un poco comparar un poco la frase usuarios con síntomas compatibles de COVID versus personas con sospecha de tener COVID, como diferentes formas de referirse a la misma persona. Quizá la primera sería bastante menos estigmatizadora que la segunda. También un afiche que nos había gustado mucho, en donde muestran el tema del barbijo y métodos de EPP en diferentes personas, y hay un detalle en este afiche que nos había gustado mucho, que trajimos al trabajo, es el hecho de que los mismos personajes en el afiche van variando. Entonces, en vez de usar la misma persona, ponen un hombre sin EPP, con una mujer con medio EPP, con solamente barbijo, después varían y es la mujer la que no se cuida, después varían y es una persona de otro color de piel, y van variando mucho los personajes, una forma de tratar de romper un poco ciertos estereotipos, creo, estigmatizadores que al menos yo personalmente he visto mucho durante la pandemia, que tales personas se cuidan más que otras, que tal sexo se cuida más que el otro, que cuidarse es menos de macho, más de macho, o sea, como que busca romper un poco esta dinámica. Me pareció muy interesante para traer. Y un poquito hablando de los dilemas, ya hablamos un poco de esto, es el principal dilema que hemos encontrado es el tema del contacto físico, ¿no? Y de los cuidados. Nos ha pasado mucho, sobre todo en las guardias o interconsulta, de personas que nos han pedido muy abiertamente una proximidad física que a veces los cuidados de COVID no nos permiten mantener. Abrazos, que nos den la mano, que nos saquemos, pedidos directamente, que nos saquemos la mascarilla para hablar porque nos quieren ver la cara. Y bueno, no siempre es fácil, porque muchas veces las situaciones son situaciones bastante intensas para la persona que te lo está pidiendo, y mantener esa distancia a veces tiene un costo personal, ¿no? Decir que no, a veces. Bueno, y era un poco eso el trabajo que hicimos. Bueno, muchas gracias. Estamos súper sobre la hora, entiendo que ya debemos estar todos muy, muy inquietos. Quería agradecerles a la presentación del Tornú. Resaltar solamente dos aspectos, más allá de los que ya se han resaltado y que también comparten con otras sedes, que es el énfasis sobre la población de adultos mayores, que han resaltado otras sedes también, y la dificultad que han tenido en esta época. Y ustedes también han mencionado a la residencia de la RIEPS, que también la mencionan desde el Durán, y qué importante esto de poder salir de la propia residencia un poco y ver cómo se trabaja, cómo se llega a las personas desde otras ópticas, de otras modalidades de trabajo. Perdón, súper breve el comentario, pero muchas gracias por el trabajo y la presentación. El Tobar. Sí, escuchemos el Tobar. Prometemos que la próxima vez si hacemos algo alfabético, lo hacemos al revés. Les prometemos, Bueno, yo soy Lucía del Tobar. Vamos a ir hablando desde distintos espacios, distintos micrófonos vamos a ir apareciendo. Bueno, nuestra idea era un poco hacer un poco más dinámico lo que fuimos haciendo del trabajo final y ir charlándolo para que fluya un poquito más. En primer lugar, por ahí lo que fuimos pensando, que nuestro hospital, al ser de salud mental y de tercer nivel, por ahí, como algunos de nuestros compañeros, se dificultaba un poco todo lo que sea la prevención, ¿no? Y fuimos notando que los pacientes llegaban mucho más desorganizados, de una manera mucho más grave cada uno en su cuadro. También al ser infanto-juvenil, la población, la verdad, los pacientes que acuden a nuestro hospital, sin ir a la escuela por un montón de tiempo,
y que muchos tienen por ahí la problemática del lazo social, ¿no? Entonces, al estar en este contexto de aislamiento, fuimos notando nosotros, pero mismo los profesionales de planta, por ahí de la guardia, lo destacaban mucho de esto, la gravedad con la que llegaban los pacientes, a diferencia de antes, que nosotros no los llegamos a conocer. Un poco eso, que al ser del tercer nivel, llegaban desde este lugar, además de la pandemia, y de varios servicios que habían cerrado en la pandemia, de distintos hospitales o distintos efectores, que ya los pacientes venían por un recorrido institucional muy grande y que venían de muchos servicios cerrados de otros lugares. Entonces, ya llegaban en un nivel de gravedad y angustia mucho mayor. Y al nuestro hospital han cerrado algunos de los servicios que ya van a ir contando mis compañeros, un poco recayó sobre la guardia todo atajar esto y este seguimiento, ¿no? Bueno, cierro el micrófono y dejo a mis compañeros. Bueno, hola, yo soy Julián, también del Tobar. Un poco quería ir, no sé, resaltando una de las medidas que tomó el comité de crisis, por lo menos las que nosotros presenciamos desde que estamos ahí en el hospital. Bueno, primero, algo que ya mencionaron también fue el tema de la detección de anticuerpos que se hacía semanalmente a todos los profesionales y el personal del hospital, que eso se hizo hasta enero, febrero, que fue cuando nos empezaron a vacunar. Después también la instauración del triage a la entrada del hospital, para el ingreso, para controlar la temperatura, bueno, indagar sobre cuestiones, sobre síntomas, sobre contactos con otra persona, a toda la gente que ingresaba al hospital, y bueno, se les daba un barbijo también para que lo cambien, que eso está a cargo de enfermería, y bueno, hay profesionales también del hospital que van rotando, a los que quieren colaborar, digamos, y nosotros como residentes también como que nos hacemos cargo del triage cuando estamos de guardia, durante los horarios de la tarde, la noche, la madrugada, cuando hay ingreso de personal del hospital. Bueno, después también el tema del EPP, que para entrar a las salas de internación, las 3 salas que tiene el Tobar, habría que ponerse el EPP, bueno, esto todavía se sigue haciendo. Nosotros en la guardia, que solemos ingresar a las salas de internación frecuentemente, bueno, nos tenemos que colocar el EPP, por lo tanto hubo que, bueno, aprender a colocárselo, a retirárselo, bueno, todo eso también lo fuimos viviendo. Después también apareció lo que es la sala de aislamiento y la UTA, que para los pacientes que tenían que ser internados, bueno, tienen que pasar un periodo de alrededor de 10 días en una sala de aislamiento. Esto es hasta que se les haga el hisopado, les dé negativo, y luego, bueno, un periodo de 10 días hasta que puedan pasar a la sala general de internación. Nosotros también durante las guardias solemos estar en contacto con esta sala porque vamos a ver la evolución de los pacientes que se encuentran ahí. Y por último también, al estar cerrada la admisión a consultorios externos, en la guardia se empezaron a instaurar, digamos, los seguimientos de guardia que se realizaban para pacientes que no tenían criterio de internación, pero que requerían un control un poco más cercano, digamos, más periódico. Entonces lo que se hace es, bueno, citarlos para dentro de una semana, entonces la misma guardia los va evaluando, o a veces, si lo requiere, con más periodicidad. Y bueno, es para una evaluación como un poco más continua, un control farmacológico, y hasta que se pueda encontrar una derivación tanto por fuera del hospital, o se les pueda llegar a dar un turno por consultorios externos, o en un hospital de día, o en algún otro servicio del mismo hospital. Bueno, es un poco todas las medidas que se fueron tomando. Bueno, y con respecto al servicio en el que estamos rotando nosotros en este momento, que es el de hospital de día, nosotros creemos que es como el servicio más golpeado, ¿no?, durante la pandemia, porque digamos, la principal actividad terapéutica del servicio son justamente los talleres que lamentablemente se han tenido que suspender
nosotros trabajamos con distintos rangos etarios de pacientes y cada rango tiene su taller con sus distintas características, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy más que nada con los chicos más chicos, se tuvieron que suspender los talleres de desayuno, de comedor, que parecen cosas súper superficiales, pero tenemos que tener en cuenta que hay chicos con autismo que no saben ni siquiera comer, y la verdad que bueno, que se pudo ver, por lo menos en este rango etario de pacientes, como un retroceso bastante importante en cuanto a pautas. No sé, hemos visto chicos que quizás antes sí tenían un control de esfínter desarrollado, con el correr del tiempo y la suspensión de los talleres y de la concurrencia al hospital, este tipo de pautas, bueno, se fue yendo para atrás. Después con el tiempo también se empezaron a implementar las consultas virtuales, después de que, bueno, el servicio se fue organizando, se fueron implementando las consultas virtuales, que si bien funcionó, no de la manera que esperábamos, pero en adolescentes, dentro de todo, funcionó. Eso la verdad que casi que no se pudo llevar a cabo con los chicos más chiquitos, ¿no? Y después, bueno, con respecto a los adolescentes, también lo que hemos visto en los pacientes adolescentes de hospital de día es la concurrencia, la necesidad de concurrencia a la guardia del hospital, que por ahí no se daba tanto prepandemia, ¿no? Y los motivos, las temáticas por las cuales estos chicos empezaron a ir, se fueron haciendo cada vez más frecuentes en los distintos pacientes, y eran todas temáticas relacionadas a un incremento de la violencia familiar, el estrés por la pérdida de trabajo de los padres, bueno, ni hablar por la falta de presencialidad a las escuelas o a las distintas actividades que pueden ser deportivas o artísticas. La verdad que en la población adolescente eso como que se notó bastante. Y bueno, y después otra cosa aparte que se fue implementando en nuestro servicio, o sea, si bien existe el triage en la entrada del hospital, nosotros también como que hacemos un triage personal del servicio, ¿no? Nosotros tratamos o sea, si bien se le controla la temperatura y se le da un barbijo a los pacientes y a los familiares cuando entran, tratamos de indagar acerca de ciertos antecedentes epidemiológicos. Le preguntamos a los familiares o a los pacientes más grandes si por ahí se han tenido contacto con alguna persona COVID positivo o sospechosa de COVID, indagamos acerca de síntomas. También lo que estamos haciendo últimamente es generar espacios con los familiares o también con los pacientes más grandes, en los que tratamos, bueno, de fomentar también mucho el cuidado, bueno, partiendo más que nada de la prevención y después, bueno, también hacer una especie de seguimiento y de sostén de aquellos pacientes que, bueno, que están atravesando la situación, o sea, una infección actual, ¿no? Bueno, y eso es básicamente lo que estamos haciendo en el servicio ahora. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más, pero me parece que ya sí, tratamos de contar lo más posible, no sé. Sí, yo quería agregar así, chiquitín, a modo de cierre, un poquito lo que habíamos pensado como dilemas o inquietudes, que es, bueno, con esta población que trabajamos, sobre todo nosotros que estamos rotando por la guardia y por hospital de día, entre el aislamiento social y el equipo de protección personal,
cómo se dificulta el contacto y el lazo con el otro, ¿no? Sobre todo con estos pacientes por ahí con autismo, por ejemplo, los más chiquitos que mencionaba Sole, que se dificulta mucho más. Eso es como uno de los dilemas que encontramos, que es una pregunta todavía. Y listo. Yo me quedé pensando en algo también del Tovar, y que ahora también lo pienso con ustedes, es respecto, digamos, a esta aparición o acrecentamiento de determinadas patologías, cómo necesitamos quizás reformular prácticas, ¿no? Porque muchas veces lo que estamos tratando de hacer es responder con la misma práctica de un contexto en otro contexto. Es una apuesta, digamos, puede ser que termine siendo algún dilema, digamos, específico, digamos, cómo avanzar en algunos ámbitos, pero también está bueno reflexionar sobre las prácticas, si podemos en este contexto seguir sosteniendo las prácticas tal cual las veníamos sosteniendo, ¿no? En eso me parece que es interesante. Y también lo que me parece interesante es cómo se circunscribió, digamos, las poblaciones vulnerables en función, digamos, de cada efector, ¿no? Fíjate que recién, bueno, fíjate, le digo a ella porque la tengo mirando acá en el Zoom a Lucía. Fíjense que terminamos con el Tornú pensando, digamos, algo que se repetía y que lo nombró también Dante como la vulnerabilidad de los adultos mayores, y efectivamente lo que trae el Tovar a la mesa es, digamos, la otra punta, ¿no? del rango etario y la vulnerabilidad, no solo, digamos, de aquellos pacientes o aquellas pacientes que tienen algún trastorno mental severo, algún padecimiento subjetivo severo, sino también, digamos, aquellos que son niños, niñas, adolescentes que también están sumamente afectados por esto. Esos dos extremos en los que el lazo, el contacto con el otro son fundamentales, ¿no? Bueno, vamos a cerrar, se nos alargó bien, por lo menos para mí, absolutamente provechoso, espero que para ustedes también. La verdad es que ojalá, digamos, esto sirva para todos y todas, digamos, de ponernos a pensar algunas cuestiones que nos hacen mirar diferente algunos ámbitos de intervención de la salud mental en esto. Como les dijimos previamente, digamos, nuestra idea es socializar más, después les vamos a decir, seguramente subiremos al canal de YouTube la grabación, y en ese sentido también de socializar sus producciones. Nuestra intención es poder publicar los trabajos, les vamos a avisar, obviamente que va a ser con el acuerdo de ustedes. Les pedimos, por favor, al final del campus, del espacio nuestro en el campus, se va a abrir una encuesta. Para nosotros es fundamental, digamos, si bien lo situamos como una de las condiciones de aprobación, pero para nosotros es fundamental, digamos, el ida y vuelta de la devolución de ustedes, porque nos sirve para evaluar el curso, para evaluar lo productivo, para aprender nosotros también de la mirada que ustedes tienen de este espacio de formación. La verdad que yo creo que con esto voy a cerrar, transmito la misma impresión que quienes me acompañan en la coordinación, que es, la verdad es que se nos augura una cohorte muy interesante, la cohorte que inició su residencia en el 2020. Haber hecho las producciones que ustedes hicieron a menos de un año de haber comenzado la residencia, la verdad es que bueno, nada, nos va a exigir a nosotros movernos mucho más para poder estar a la altura de las producciones de ustedes. Así que
les agradecemos un montón, y bueno, vamos a seguir en contacto, les vamos a transmitir estas cuestiones que les dejé planteadas. Les pido nuevamente, traten de responder la encuesta, ¿sí? Todavía no está, pero supongo que el fin de semana ya va a estar subida. Muchísimas gracias, y bueno, también les vamos a transmitir la satisfacción nuestra a los jefes de residentes. Muchas gracias, felicitaciones por el trabajo. Chao, gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.